pueblo de Dios. Dijimos que hacia el final íbamos a estar haciendo un pequeño estudio sobre lo que Dios dice acerca de sí mismo. En el primer estudio, que fue el día lunes, ¿no? El día martes fue cuando el lunes me vacuné, así que el martes amanecí, no pude hacer la cosa. Y el miércoles, ya ayer, hicimos Salmo 119, no alcanzamos, así que no es mucho lo que hemos avanzado, pero hemos dicho lo siguiente. Voy a repasar rápidamente. Lo que hemos dicho hasta este momento es ¿qué dice Dios de sí mismo? ¿Cuál es la esencia de Dios? Entonces hemos dicho, mira, Dios dice de sí mismo en Juan 4:24, la definición de la esencia de Dios es que Dios es un espíritu. Dios es un espíritu. Y como dijo Lucas 24, un espíritu no tiene huesos, no tiene carne, ¿no? Es de otra naturaleza, de otro tipo de cuerpo. También digamos que también decíamos que así como Dios es un espíritu, nos creó a nosotros también como un espíritu, y por eso nos creó a imagen y semejanza de Él. Solo que la diferencia es que nos dio un cuerpo, ¿no? Aunque Dios también tiene un cuerpo, pero no de este tipo de carne humana, sino de una carne de su propia forma espiritual, ¿no? De su propia forma espiritual. Como dice Pablo claramente en 1 Corintios 15, que dice que hay diferentes tipos de carne. No es lo mismo la carne de los animales tipo, por ejemplo, terrestres. No es la misma animales de los aves. No es la misma carne de los reptiles. Así también tampoco es igual la carne de los humanos. Bueno, ahí decía Pablo un cuerpo espiritual, ¿no? Que no es carne y huesos como los nuestros, sino de otro estilo. Pero nosotros, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en que podemos tener conocimiento pleno, en que podemos tomar decisiones de justicia, en que podemos entender las cosas de Dios. Y bueno, y hay muchas otras manifestaciones que nos hacen realmente diferentes y nos hacen únicos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, muy bien. Decíamos que el Señor se manifestó. Por ejemplo, espiritualmente, dice que los espíritus se pueden manifestar tomando una forma que aparentemente puede llegar a ser como la humana. Por ejemplo, dice que el espíritu descendió sobre él como en forma de paloma. No que fuera una paloma, pero como en forma de paloma. Decíamos también que los ángeles, por ejemplo, los hace llamas de fuego. Entonces, hay gente que ha visto eso, pero no es que realmente sean una llama de fuego, que son como, ¿no? Como una llama de fuego, pues simplemente para dejarse ver de alguna manera, para manifestarse. Por ejemplo, Dios mismo se manifestó en forma humana. En Éxodo 24, el versículo 10 dice: vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. O sea, pareciera que lo vieron, digamos, si él se dejó ver como si tuviera pies, como si tuviera un piso súper lindo, que ellos lo compararon y dijeron: wow, se parece al zafiro, ¿no? No es que el piso donde está Dios sea de zafiro, ni que él tenga pies, pero él, para dejarse ver de alguna manera, tomó forma humana. Y decíamos también que lo que Dios dejó ver, porque es invisible, ¿no? En Juan 1:18 dice: a Dios no le ha visto nadie jamás. En varias partes del Nuevo Testamento dice que Él es invisible, ¿no? Inmarcesible, inalcanzable, inaccesible, ¿no? Pero que Él deja ver su gloria. Lo que Él deja ver es su gloria, ¿no? Así quedamos la vez pasada. Entonces, aunque Dios es espíritu y es invisible, inaccesible, Él deja ver su gloria. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Ahí quedamos. Ok. Entonces, ahí quedamos. Entonces, ¿dónde íbamos? Ah, bueno, entonces la idea de hoy era continuar, ¿no? Hablando un poquito acerca de algunos pasajes que nos dejan pensativos en el Antiguo Testamento sobre un personaje que se llamaba el ángel de Jehová. Dice, por ejemplo, y no siempre podemos interpretarlo igual, pero hay unas ocasiones en donde el ángel de Jehová
es aparentemente el mismo Señor manifestándose en el Antiguo Testamento en una forma visible. Dice, por ejemplo, Génesis 17 del 7 al 10. Génesis 17 del 7 al 10 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿A quién abrió? A Agar, ¿se acuerda? Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Quién está hablando? Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Entonces, en este pasaje, el ángel de Jehová es Jehová. ¿Lo pueden ver o no? Porque en el pasaje dice: le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. Y ella dijo: esto me lo está hablando es Dios mismo. Y en el versículo 13 dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque no he visto también aquí al que me ve. O sea, ella dijo: Dios está pendiente de mí, Dios ve por mí, Dios me cuida. He hablado prácticamente con Dios. Entonces, este ángel del Señor, si ustedes lo ven, es el mismo Señor manifestándose en una forma que los del Antiguo Testamento no tuvieron otra manera de llamarlo que el ángel de Jehová. En Génesis 21, por ejemplo, 17 dice, también relacionado con esto de Agar y con su hijo, dice: oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Y el 18 dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Una vez más, este ángel de Dios habla como Dios mismo. Ahora, ya les voy a explicar qué opciones tenemos. En Génesis 22:11 dice: entonces el ángel, un capítulo más adelante, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Se acuerdan? Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el versículo 12, este ángel que le habló a Agar, y el ángel que le habló a Abraham, después hablan como Dios. Wow. Entonces, este ángel de Jehová pareciera ser una manifestación visible del Dios invisible. Ya les muestro un poquito más. En Jueces, por ejemplo, 2:1 dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, porque habéis hecho esto. El ángel de Jehová dice: yo los saqué de Egipto. Este ángel de Jehová, entonces, ¿quién es? ¿Quién es? Y así les podría mostrar Jueces capítulo 6, en el caso de Gedeón, Génesis, bueno, y hay muchos más pasajes que aparecen en donde está el ángel de Jehová, y no en todos, pero en muchos de ellos, y aparentemente Dios. Podría ser varias opciones. Una, que este ángel de Jehová como que profetiza, como cuando una persona dice: yo, el Señor, te digo, y profetiza y habla un mensaje de parte de Dios, que parece que Dios mismo es el que está hablando ahí, ¿no? Otra opción, que es la que muchos, o la mayoría de los intérpretes de la Biblia creemos, es que es una manifestación visible
del Dios invisible para que la persona pudiera tener como más fe en Él. Una especie, lo llaman así, teofanía. Y pensando en el Nuevo Testamento, como le dijo el Señor a Felipe, a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces algunos creemos y creen que este ángel de Jehová es una aparición del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento para manifestar al Dios visible, ¿no? Al Dios visible. Entonces, la realidad es que Dios es invisible, pero se manifiesta a través de diferentes maneras, y una de las maneras es a través de esto que conocemos como el ángel de Jehová, o el ángel del Señor. Una manera visible en que se manifiesta el Dios invisible. Hay muchos más pasajes que podría traerles sobre este tema, pero no los quiero traer más. Mire por ejemplo Jueces 13:18 dice: el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿No? Y en Isaías 9:6 dice: un niño nos es nacido, niño nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable. Entonces, de estos y otros pasajes, algunos creemos que puede ser una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento para mostrar la gloria de Dios, ¿no? Bueno, en fin, hay mucho que hablar sobre esto. Espero que no se confundan, pero en resumen de este primer estudio, que lo di en 4 días, es que Dios es invisible, es espíritu, es un espíritu, pero a veces se deja ver como en forma humana, para que los seres espirituales toman formas reconocibles por el ser humano para obtener comunicación. Y la otra cosa interesante es que en el Antiguo Testamento hay una aparición de alguien que se llama el ángel de Jehová, que en algunos casos inclusive habla como si fuera el mismo Dios, y entendemos que es una manifestación de Dios visible, y entendemos que la única forma de ver a Dios, al Padre, es a través del Señor Jesucristo. Entonces, por eso la conclusión a la que se llega teológicamente es que es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ojo con esto. Esto no significa que el Señor Jesucristo sea un ángel, como surge en algunas de las sectas que dicen que el Señor Jesús es un ángel, que Dios creó 2 ángeles principales, Satanás y Jesús, y que son iguales ángeles. Ojo con eso. Esto no significa eso. Lo que significa es que es una aparición, una forma en que el Señor se manifestó en el Antiguo Testamento. Recuerden también que les he dicho que lo que más manifiesta el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es su gloria. Es decir, como su marca. No lo vieron a Él, lo que vieron fue su gloria, que fue lo que vio Moisés durante todo el tiempo que estuvo en el desierto. Bueno, la primera gran lección es que Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu. Bueno, muy bien. Quiero mostrarles rápidamente unos atributos de Dios que hablan acerca de su 3 atributos más de Dios que creo que alcanzamos a verlos hoy. Y el primero de ellos es que Dios es eterno, el segundo es que Dios es inmutable y que Dios es existente, si lo podemos decir así, o sea, existe por sí mismo. Entonces, el primero, Dios es eterno. Acuérdense que estamos tratando de decir qué dice Dios acerca de sí mismo. ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo? Entonces, ¿qué dice Dios acerca de sí mismo? Primero, que es espíritu. Lo segundo que estamos viendo es que es eterno. Dios es eterno. Dice Génesis 21:33. Plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Entonces se llamaba el eterno, en inglés the everlasting God, o sea, el eterno. Isaías 40:28. ¿Se están anotando las citas o no? O las leen en casa después. Anótalas. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Escuchaste?
que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Entonces, Él es eterno y en su eternidad decide crear el tiempo y decide crear el espacio y decide crear lo que nosotros tenemos. Por tanto, Dios en su eternidad está por encima y por fuera de esto que Él mismo creó, que es su creación y es externa a Él. Por tanto, Dios está por fuera del tiempo y del espacio. Dios no vive en tiempo y espacio como nosotros. Dios vive en otra dimensión totalmente distinta, ¿ya? Por eso los pasajes intentan de mostrarnos cómo es que es esto de la eternidad, pero no lo logran porque una mente finita como la nuestra no alcanza a entender a un Dios infinito como Dios. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mira, es que Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, dice Isaías 40:28. O sea, es eterno y está por fuera de la comprensión del ser humano, porque es que está en otra dimensión. Habacuc capítulo 1 versículo 12. Habacuc 1:12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Entonces lo que está diciendo es, realmente aquí la palabra principio, la palabra hebrea, sería desde la eternidad. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Jehová, Dios mío? Lo que pasa es que lo traducen acá principio. No es la mejor traducción que podríamos tener, pero aquí está diciendo desde la eternidad. O sea, Dios existe desde la eternidad. Y dice el Salmo 92, dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra del mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cómo lo decimos en palabras humanas? Desde el siglo y hasta el siglo, o sea, desde antes de que existiera el tiempo y después de que deje de existir el tiempo, tú sigues siendo Dios. Y el versículo 4 dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. O sea, para Dios 1000 años, que para nosotros 1000 años es como decir, ¡guau! Todo el tiempo del mundo. Pero para Él eso es como, ya, 1000 años. Dios hace así, mira, parpadea los ojos y 1000 años. Es decir, está por encima del tiempo. ¿Me entiendes? Los escritores bíblicos intentan usar figuras, comparaciones, cosas para que nosotros nos salgamos de nuestra humana percepción del tiempo y logremos comprender un poquito que Dios es eterno. Ok, Salmo 102, versículo 24 dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio, ya les digo, desde la eternidad, tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos son como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás, serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Ahí está tremenda la descripción de la eternidad de Dios. Así que a través de todos esos pasajes y otros muchos más, como anótelos, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado. Él habita la eternidad. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Escucha esto, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Él es eterno, ¿no? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y, o sea, lo que quiere decir es que cuando el principio de la tierra comenzó, ya Dios existía. Y fue Dios quien la creó. Entonces, señoras y señores, Dios es eterno. Dios es eterno. Hemos dicho que Dios es espíritu. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Dice, Dios es espíritu y Dios es eterno.
eterno para siempre. Ok, vamos a ver otra en este minuto que nos queda. Y es que Dios es inmutable. Dios es inmutable. ¿Qué significa que es inmutable? Que no está cambiando, que no es variable, no es... ¿cómo es que lo decimos en nuestro tiempo? Que decimos cuando una persona es muy variable. No es la descripción exacta, pero hoy en día coloquialmente cuando estamos hablando decimos que una persona es bipolar. O sea, la bipolaridad es un concepto psicológico, psiquiátrico, toda esa cuestión. Pero en el argot popular dicen, esa persona es como bipolar, cambia, un día está de buen genio, el otro día está mal genio. Cuando está de buen genio entonces es bueno, mira, ese papá, cuando está de buen genio no castiga a los hijos. Pero cuando está de mal genio es estricto, severo, acaba con todo el mundo en la casa. ¿Será que Dios es así? Como que Dios, dependiendo del genio que tiene, hoy puede decir, ¿saben qué? Hoy rumbeen todo lo que quieran. Y otro día que está de mal genio dice, no señor, hoy fuego para todo el mundo. ¿Será que Dios es así? ¿O Dios cómo es? Entonces la Biblia dice no, Dios es inmutable. Y esta inmutabilidad de Dios es lo que lo hace una persona confiable. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo no cambio. ¿Me entiendes? Yo no cambio. Mira conmigo en Santiago capítulo 1:17. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Ahí está la palabra inmutable. Dios no está cambiando. O sea, no es que un día es bueno y el otro día es malo. Dios en su esencia no cambia. Él siempre es bueno, Él siempre es santo, Él siempre es justo, Él siempre es... ¿Entiendes? Él no está cambiando, que un día es como bueno, otro día es malo, otro día... ¿Cómo era la visión de los dioses de su tiempo? Por ejemplo, hoy en día los musulmanes ven a Dios un poco así, ¿no? Como que si amanece de mal genio, entonces es... Y si amanece de buen genio, entonces cambia. No, Él es eterno y se mantiene para siempre. Ok, Primera de Samuel 15:29. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Bueno, aquí tendríamos que hablar de muchos pasajes en donde Dios dice que se arrepintió y que decidió no hacer tal cosa y tal otra. Pero principalmente esos pasajes normalmente lo que muestran es que Dios dice, oiga, voy a hacer tal cosa, si ustedes siguen así, voy a hacer tal cosa. Y ellos dicen, no, Señor, cambiamos. Ok, entonces no lo voy a hacer, voy a hacer tal otra. No porque Dios haya hecho un cambio en su voluntad, sino porque Dios llama a su pueblo a arrepentimiento, y cuando el pueblo se arrepiente, entonces hace su perfecta voluntad en ellos, ¿no? O sea, siempre en la voluntad de Dios está la parte de, si me obedeces, esto es lo que va a pasar. Si me desobedeces, estas serán las consecuencias, ¿no? Entonces muchas veces Dios dice, hey, estas son las consecuencias. Y la persona dice, no, me arrepiento. Ok, entonces esta es mi voluntad para ti, ¿no? Ok, pero mira lo que dice Hebreos 6:17, que es un pasaje que habla de este atributo tan poderoso, que Dios es inmutable. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hebreos 6:17. O sea, cuando Dios hace una promesa y Dios decide prometerle algo, o sea, cuando Dios decide algo con el ser humano y se lo promete, entonces es inmutable, no va a cambiar. No es como que, Dios, tú me prometiste, bueno, sí, eso fue hace 15 días, pero ahora ya no. Ahora ya decidí que ya no te va a cumplir eso, ¿no? O sea, Dios no es como parchudo, variable, como que hoy estoy de buen genio, entonces te prometo esto. Bueno, mañana ya no estoy de buen genio, entonces ya no te lo prometo. No, Dios es inmutable. Y Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bueno,
Entonces Dios no está cambiando. Su consejo, su propósito, su carácter siempre son los mismos. Ojo con esto. En lo que Él es inmutable, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, es en que Él es, digámoslo así, en que siempre su carácter es el mismo. Siempre su propósito es el mismo. Siempre su moral es la misma. Sus promesas son eternas y son fieles. Y las va a cumplir, ¿no? Ahora, ¿en qué sí cambia Él? Bueno, que es un ser que no está todo el tiempo como estático, quieto. No, Él es dinámico, ¿no? Es dinámico, pero por eso es inmutable, pero dinámico. O sea, es una persona que se mueve, que no está como paralizado. Hay gente que piensa que Dios está como así. Como que ya Dios hizo la creación y se quedó como así. No. Dios sigue moviendo, Dios sigue manifestando, Dios sigue en una dinámica actual. Bueno, muy bien. Oh, mi Dios.